Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos este precioso punto calado. Aquí en esta muestra tejí 2 motivos a lo ancho y 4 motivos a lo alto. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 21 más 4 puntos de equilibrio y 2 puntos de borde. El diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre el link van a encontrar en la descripción de este video. Están indicadas las vueltas impares, son las vueltas del lado del derecho. En las vueltas del revés tejemos todos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Y este punto, fíjense, presten atención que en las vueltas del lado del derecho tejemos como derecho retorcido. Y en las vueltas del lado del revés tejemos como revés retorcido. Bueno, repito, leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos 21 puntos hasta aquí y repito el motivo desde el principio las veces que sea necesario. Finalizamos con estos 4 puntos de equilibrio. A lo alto se repiten 12 vueltas. Voy a tejer un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Sobre las agujas tengo 27 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1. Primer punto de borde pasamos sin tejer, tejemos nuestro motivo, sería un punto al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tejemos por delante los 2 puntos, lazada, punto revés, 3 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. En esta vuelta simplemente tejemos de esta forma, 2 puntos juntos al derecho, lazada, de nuevo 2 puntos juntos al derecho, lazada, punto revés, derecho retorcido. Hay varias formas de tejerlo, a mí me gusta esta forma. Tomamos el punto por detrás, lo damos vuelta y lo tejemos al derecho. Retorcido quiere decir que aquí abajo el punto cruzado, o sea, se hace cruzado retorcido. Después seguimos con el punto al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Para eso pasamos un punto sin tejer, el siguiente punto tejemos al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Lazada, disminución simple, tres puntos al derecho y nosotros tejimos un motivo. Lo repetimos las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Tejemos punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés, último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Punto de borde paso sin tejer, el punto que se nos presenta al derecho lo tejemos al derecho, lazada tejemos al revés, punto revés tejemos al revés, derecho, revés y vamos a tejer hasta este punto que tejimos como revés retorcido, perdón, derecho retorcido, y ahora lo vamos a tejer revés retorcido. Es este punto. Aquí tejemos punto derecho y este punto lo tejimos al derecho retorcido. Aquí al revés tomamos el punto por detrás, revés retorcido y seguimos tejiendo como se nos presentan los puntos hasta finalizar la vuelta. Bueno, esta es el único tema donde tienen que ver tejer este punto como de revés retorcido. Vuelta número 3, punto de borde paso sin tejer, tejemos nuestro motivo, punto revés, lazada,
Disminución simple, paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Tenemos que posicionar los puntos de tal forma para que al tejer estos 2 puntos juntos al derecho, fíjense que está pasando, aquí los puntos sale como punto cruzado o retorcido. Por eso siempre tenemos que prestar atención, damos vuelta de esta forma los puntos, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, el punto está sin cruzar. Lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, revés, derecho retorcido, punto revés, derecho, lazada, disminución simple, lazada, repito, disminución simple, paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 2 puntos al derecho. Ahí tejimos un motivo, lo repetimos y finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, tejemos punto revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la posición de los puntos, revés y punto de borde. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos, no se olviden de tejer este punto como revés retorcido. Vuelta número 5, tejemos nuestro motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, lazada, punto revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, punto revés, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, un punto al derecho, tejimos un motivo y ahora tejemos puntos de equilibrio, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés y punto de borde. Vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 7, punto de borde, paso sin tejer, tejemos nuestro motivo, punto revés, lazada, disminución simple, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple,
y tejemos puntos de equilibrio, revés, lazada, disminución simple, revés, punto de borde. En la vuelta número 9, punto de borde, tejemos punto revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés, 7 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, 7 puntos, tejemos al derecho, 4, 5 y 7, y tejemos puntos de equilibrio, revés, disminución simple, lazada, perdón, aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés, punto de borde. En la vuelta número 11, punto de borde, punto revés, lazada, disminución simple, revés, pasamos 3 puntos sobre una aguja auxiliar atrás de tejido, y va 1, 2, 3, tejemos 3 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos 3 puntos al derecho. A ver, la hebra tiene que estar así. Acomodamos todo de nuevo. Bueno, y tejemos 3 puntos al derecho. Punto derecho, revés, derecho retorcido, revés, derecho, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar, delante de tejido, 3 puntos al derecho, y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Tejimos el motivo y tejemos ahora los puntos de equilibrio, punto revés, lazada, disminución simple, revés y punto de borde. Vuelta número 12, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.